enviado, es un poeta enviado de la Cuadrangular hacia aquel lugar y nos complace, nos sentimos gozosos de que nos haya venido a visitar a cada uno de nosotros acá y él nos quiere también, ¿verdad?, compartir una poesía. Venga, hermano Miguel Aguilar, ¿verdad?, muy conocido, el poeta, en esta tarde nos visita. Buenas noches, que Dios les bendiga. De verdad me siento feliz y honrado de estar aquí. De verdad, esta es mi casa. Como le dije, cuando me fui aquí le dije, pastor, conocí a una muchacha, me voy a casar. Me dio su carta, hasta ahí la guardo todavía con un valor sentimental. Y cuando vengo lo primero que hago es llegar a mi casa, venir donde mi padre espiritual, pedir su bendición, como a todos los pastores. Y feliz de estar aquí, les amo a todos. Dios me dio el don de la poesía y no he dejado de hacerlo porque nací poeta, pues. No algo que se estudia, es algo que Dios lo da. Y les quiero compartir con ustedes esta noche un poema que se titula Amar a Dios. Y dice así: Amar a Dios. Amar a Dios es más que creer en Él. Amar a Dios es dejarlo todo y seguirlo. Es pronunciar su nombre y sentirlo. Es dar la vida sin resistirlo. Amar a Dios es semejante a amar al prójimo como a uno mismo. Amar a Dios es seguridad, sin dudas ni pesimismos. Es saber que sin su dirección no es lo mismo. Amar a Dios es no preguntarle nada, solo obedecer sus principios. Amar a Dios conscientes que somos peregrinos, que seguirle ahora es asegurar eternamente el destino. Amar a Dios es entregar cuerpo, alma y espíritu. Amar a Dios es un diario desafío, porque amar a Dios, hermanos míos, es muchísimo más de lo que ahora pienso y escribo. Amemos siempre a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Más fuerte el aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es quien da esos dones, esos talentos y habilidades para que los podamos presentar a Él, ¿verdad? Y que Él sea glorificado. Y nos gozamos verdaderamente de tener a nuestro hermano Miguel acá con nosotros, un compañero de Potra, un compañero ahí en la puerta también de estar como servidores ahí atendiendo a las personas también, ¿verdad? Y compartimos muchos momentos muy bonitos con nuestro hermano y le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, de igual manera a su esposa y a sus hijos. Muy bien, vamos a cerrar este mes de agosto en esta hora y estaremos hablando bajo el tema cosas perdurables. Diga conmigo, cosas perdurables. La Escritura dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, en el verso 27. Mire lo que dice la Escritura. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Nos dice la Escritura que tenemos entonces que trabajar por esa comida que no perece, por ese pan espiritual, por la gloria eterna que el Señor Jesucristo tiene preparada para cada uno de nosotros. También dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 4 en el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, como dice la Escritura,
son temporales, pero las que no se ven, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Son eternas. Entonces tenemos que trabajar nosotros en esas cosas que no miramos con ojos físicos, pero sí que con los ojos espirituales tenemos la fe y la certeza que un mejor lugar Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor está preparando un lugar para cada uno de nosotros, pero cuando nos referimos a cosas perdurables, ¿a qué nos referimos? Perdurable significa algo que es duradero, algo que es eterno, algo que es imperecedero, algo que también es inmortal, perpetuo, perenne, algo que es fijo, que es constante y que es permanente. Esa es la definición de algo que es perdurable. Entonces, la palabra de Dios establece para el cristiano que el cristiano no debe moverse o vivir de acuerdo con las cosas que se ven, o sea, que vemos con estos ojos físicos, sino que la palabra nos exhorta a mirar aquellas cosas que no vemos con esos ojos físicos. Esto nos parecerá imposible. Mirar, pues, tiene que ver con lo visible, lo tangible, lo palpable, pero nuestro Dios nos llama a mirar lo que no se ve, con aquellas cosas que perduran y con aquellas cosas que son eternas. Ya leímos esos textos en San Juan capítulo 6 en el verso 27, como segunda de Corintios capítulo 4 en el verso 18, donde nos dice que no tenemos nosotros que ver las cosas físicas, sino las cosas espirituales. Pero ¿a qué nos referimos entonces nosotros cuando hablamos de esta frase, cosas perdurables? ¿Qué son cosas perdurables para cada uno de nosotros, para los que estamos acá, como de igual manera para aquellos que nos ven y que también nos están escuchando? Al hablar de cosas perdurables nos estamos refiriendo entonces, en primer lugar, cuando hablamos de algo perdurable nos referimos a una herencia perdurable en los cielos. Eso es lo que cada uno de nosotros persigue. Eso es lo que cada uno de nosotros anhela, encontrarnos con el Señor. Y bien decía aún hasta en el poema, y lo dice la Escritura, que cada uno de nosotros acá en esta tierra nada más somos peregrinos y extranjeros. Estamos de pasada acá en este lugar. ¿Sabe dónde está su ciudadanía? Y mi ciudadanía está en los cielos. Ahí está esa morada eterna que el Señor Jesucristo mismo está preparando para cada uno de nosotros. Entonces se refiere a una herencia perdurable en los cielos. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 10 en el verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Mire lo que dice la segunda parte de este texto, dice, sabiendo que tenéis en vosotros, dice, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hay una mejor y perdurable herencia para cada uno de nosotros. Tal vez en mi caso personal ya partió mi mamá, ya partió mi papá, y quizá dejaron la herencia en la casa donde ellos vivían. Pero quizá a alguien aquí nadie le puede dejar una herencia, pero déjeme decirle que hay una herencia perdurable en los cielos para cada uno de nosotros. Dice también la Escritura en San Juan capítulo 14, del verso 2 al verso 3, es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Y mire,
palabras mismas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos tienen que dar confianza, que nos tienen que afirmar a cada uno de nosotros. Dice San Juan capítulo 14, verso 2 y verso 3. Dice: en la casa de mi Padre. Espérenme, que parece que lo queremos leer, entonces leámoslo. A la cuenta de 2. 1, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire cómo se afirma usted con esta palabra. El mismo Señor Jesucristo está preparando una morada, porque dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vamos a tener un lugar para exaltar y para bendecir al Dios Todopoderoso. Otra cosa, cuando hablamos de algo perdurable, nos referimos a ¿qué? A que tenemos que vivir en las cosas y en el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu, porque estas cosas no se pueden ver físicamente. Mire lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 13 y verso 14. Vivir en las cosas y en el fruto del Espíritu. Romanos 8, 13 y 14 dice: pues si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Dice: moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Dice: viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Dice: estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Levante su mano todos aquellos, las hijas de Dios. Amén, somos hijos de Dios. Tenemos esa convicción que somos hijos de Dios. Entonces tenemos que vivir en el mundo espiritual, en las cosas del Espíritu. En tercer lugar, cuando hablamos de cosas perdurables, también nos referimos a qué cosas, aquellas cosas que son eternas. Así sabe como cuál: la Sagrada Escritura. ¿Cuántos creen que la Sagrada Escritura es eterna? La palabra es eterna. ¿Sabe por qué? Porque viene de la misma boca de Dios, de la mente de Dios. Aquí está el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros. Entonces son eternas las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 23. Dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino, dice, de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice la Escritura. Mire, nosotros hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, dice la Escritura, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, entonces, podemos decir que es eterna. Número 4, cuando hablamos de cosas perdurables, ¿sabe a qué nos referíamos? Y lo cantábamos hace poco cuando estaban cantando los hermanos y las hermanas acá del grupo. Nos referimos que algo perdurable es la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos anhelan ir a la Nueva Jerusalén? A los nuevos cielos y a la nueva tierra donde estaremos para morar con el Señor por la eternidad. Esa es su meta y esa es mi meta: llegar a la Nueva Jerusalén y alabar al Señor por la eternidad. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 en el verso 13. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, dice, según sus promesas. ¿Qué esperamos? Dice: cielos nuevos
y tierra nueva, en los cuales dice, mora la justicia. Levanten la mano todos aquellos que esperan esa nueva Jerusalén, esos cielos nuevos. Así es que esfuércese, esforcémonos para no quedarnos a mitad del camino, sino llegar hasta la meta final. También dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 21, del verso 21 al verso 27. Apocalipsis capítulo 21, verso 21 al verso 27, que dice lo siguiente. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era, dice, ¿de qué? De oro puro, transparente, dice, como vidrio. Versículo 22. Y no vi en ella templo. ¿Sabe por qué? Estaba diciendo aquí el apóstol Juan. Y no vi en ella templo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. A Él es que vamos a adorar y ante Él nos vamos a postrar. Él va a ser el admirable que va a recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza. Y solo va a haber tiempo para alabar, para exaltar y para bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores y adorarlo por toda la eternidad. Dice la Escritura, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Versículo 23. La ciudad, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Versículo 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Versículo 27. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cuántos estamos inscritos en el libro de la vida? Asegurémonos entonces de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque la Escritura dice también que ahí no va a haber llanto, ahí no va a haber tristeza, ahí no va a haber dolor. Todo va a ser gozo, todo va a ser alegría, y vamos a estar para exaltar y bendecir a ese Dios todopoderoso. Vamos a exaltarlo y a bendecirlo por la eternidad. Número 5, cuando hablamos de cosas perdurables, ¿también a qué nos referimos? Las cosas que no se ven con ojos físicos son eternas y perdurables. ¿Cuáles son esas cosas que no vemos nosotros de manera física y que son perdurables? Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, del verso 11 al verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, 11 y 12, que dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y mire, aquí vienen las cosas perdurables, y dice: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Cuántos hemos visto físicamente estas cosas? El amor lo tenemos porque lo damos a conocer al amar a nuestros seres queridos. La fe que tenemos en Cristo Jesús es algo que no lo podemos ver físicamente. A esto se refiere entonces a la paciencia, a la mansedumbre, y también dice el verso 12: pelea la buena batalla de la fe.
echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho, dice, la buena profesión delante de muchos testigos. También sabe que otra cosa es perdurable: el reino de Dios y su justicia. Eso es algo perdurable que no lo podemos ver con ojos físicos. Mire lo que dice San Mateo capítulo 6 en el verso 33. Yo creo que este texto es muy conocido por muchos de nosotros. Mateo capítulo 6 verso 33. ¿Quiere leerlo conmigo? A la cuenta de 2. 1, 2. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces mire cómo dice aquí la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es algo que no lo podemos ver también con ojos físicos, sino que creemos, tenemos esa firme convicción. Número 7, otra cosa perdurable también es la salvación provista por el Señor Jesucristo para todos aquellos que perseveren hasta el fin. Por ahí decimos una frase, mire, cuando el Señor proveyó la salvación, dice la Escritura, que Él fue a la cruz y pagó el precio de una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios. De una sola vez y para siempre el Señor Jesucristo pagó el precio y nos dio eterna salvación a cada uno de nosotros. Entonces la salvación es eterna. Pero ¿sabe qué? La salvación no se pierde. Los que nos podemos perder en el camino puede ser usted, puedo ser yo, pueden ser las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Por eso es necesario que tenemos que esforzarnos cada día en encontrarnos con el Señor, en guardarnos, en vivir cada día como que si fuera el último, en ser esa iglesia que se viste de lino fino y resplandeciente, sin mancha, sin arruga. De esa manera tiene que ser nuestra vestidura. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21. Dice la Escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a quien dice, al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y este texto quizá usted lo puede anotar. Dice en Filipenses capítulo 2, en el verso 12, en la última parte, dice la Escritura: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dígale a su vecino: tienes que ocuparte de tu salvación. Y tienes que hacerlo, dígale, con temor y con temblor, con temor reverente, para adorar y exaltar al Dios Todopoderoso. Número 8, otra cosa que es perdurable también sabe que es nuestra relación y comunión con Dios. ¿Cuántos tenemos esa relación y comunión con el Señor? Que vamos ante su presencia, oramos, platicamos con Él, ¿verdad? Y es algo que está ahí, que sabemos y sentimos que verdaderamente Dios está escuchando el clamor, Dios está escuchando nuestra oración. Entonces, nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, que dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, 3, 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y también la Escritura en un texto de la palabra dice que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y que salva a los contritos de espíritu. ¿Cuántos nos presentamos muchas veces al Señor en oración y nos quebrantamos delante de su presencia y sentimos el abrazo del Padre Celestial? Amén, iglesia. Y en último lugar, otra cosa también que es perdurable, ¿sabe qué es? Los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted quiere permanecer a través del tiempo? Quizá físicamente vamos a partir, porque esa es la ley de la vida, pero ¿sabe qué? En la resurrección, cuando habla la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces si en esta tierra hacemos la voluntad del Señor, seguramente seremos alzados o seremos levantados, como dice la Escritura ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 3 en adelante, que usted lo puede leer en su casa. Entonces, los que hacen la voluntad de Dios también permanecen para siempre, porque el hacer la voluntad de Dios nos asegura paz en esta tierra, nos asegura la protección de Dios, tenemos felicidad, tenemos paz interna, pero además de eso nos espera un mejor lugar reservado por nuestro Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al verso 17, vea lo que dice la Escritura. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno dice, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿qué dice? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Quiere leer conmigo la última parte que dice? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? Mire, muy poquitos amén. ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? Ahí ya vamos mejorando. ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? Bueno, y el que no lo está haciendo, pues este es el momento de decirle al Señor: Padre, ayúdame a hacer tu voluntad, porque yo quiero encontrarme contigo y que no vayan a haber sorpresas en aquel tiempo. Entonces, ¿verdad? Les hemos hablado acerca de cosas perdurables, ¿verdad? Esas cosas que no podemos ver con ojos físicos. ¿Qué podemos entonces concluir en esta hora en relación a este tema? Las personas suelen poner su mirada en las cosas de este mundo, ya sea en los placeres temporales, en propuestas de poder o de fama, o en las riquezas que se pueden acumular. Pero lo cierto es que todo esto no tiene ningún valor eterno. Nada de esto nos ayudará en la eternidad. Por el contrario, el vivir muchas veces afanados por obtener estas cosas materiales nos puede alejar de Dios. ¿Y sabe qué? Y nos puede conducir al infierno. Ay, perdóneme que se lo hable tan tajantemente, pero hay dos caminos, dice la Biblia. Uno que conduce a la vida eterna con el Señor Jesucristo, pero también hay otro camino que conduce a la muerte eterna. Y Dios nos está dando oportunidad de que nos volvamos a Él, que nos rindamos, que tratemos de esforzarnos y alcanzar y caminar en esas cosas perdurables. La Biblia nos exhorta
a poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, se encuentra sentado a la diestra del Padre. Estas cosas son de gran valor y nos ofrece una vida libre del yugo del pecado y una herencia también en la eternidad. Cierro con Colosenses capítulo 3, del verso 1 al verso 4, que dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos anhelan encontrarse con el Señor? Aleluya, ¿verdad? Anhelamos entonces encontrarnos con el Señor y gozarnos con Él por la eternidad. Respetuosamente le voy a pedir que se coloque en pie y meditemos en esta hora, en esta canción. Adore a su Señor y dele gracias a Él. Dele gracias al Señor porque Él es bueno y Él está aquí con cada uno de nosotros. Señor, anhelamos habitar y gozarnos por la eternidad contigo, Señor. Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él te dará. Volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. Volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. Dele gracias al Señor y levante sus manos y dígale: yo quiero perseverar, yo quiero llegar hasta el final, quiero esforzarme por esas cosas perdurables. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel
que le fue fiel, Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.